Has rezado el Padre Nuestro cientos de veces, y si lo estás entendiendo mal, llevas años rezando algo que no significa lo que crees. No estoy hablando de un matiz menor. No estoy hablando de algo que solo importa a los especialistas. Estoy hablando de algo que cambia lo que crees sobre Dios. Algo que, si lo entiendes mal, te obliga a hacerle a Dios una pregunta que casi nadie quiere hacerse en voz alta. La frase es esta: no nos dejes caer en la tentación. Y el problema real está en el texto original, no en la traducción, en lo que dice el griego tal como fue escrito. Porque si lees lo que realmente está ahí, la frase no dice lo que crees que dice. Y eso te obliga a hacerte una pregunta incómoda sobre Dios. Suscríbete y quédate, porque hoy no vamos a suavizar el texto. Vamos a leerlo como está. El Padre Nuestro aparece en 2 lugares del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dentro del Sermón del Monte, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. 2 contextos distintos, 2 versiones con pequeñas diferencias, pero la frase que nos interesa hoy está en los 2 sitios. Un dato importante: ese texto no fue escrito en español, ni en latín. Nos llega en griego, koiné, el griego común del siglo I. Y cuando lees el griego original, encuentras algo que las traducciones al español no transmiten con precisión. No es culpa del traductor. Es que el español no tiene una palabra que capture exactamente lo que el griego dice. Y cuando no hay una palabra exacta, se elige la más cercana. Y la más cercana a veces lleva al lector en la dirección equivocada. Eso es exactamente lo que ha pasado aquí. La versión española dice: no nos dejes caer en la tentación. Pero el texto griego no habla de caer, no habla de resbalar, no habla de ceder. El texto dice algo distinto. Y aquí es donde empieza el problema. Porque no es un matiz, es un cambio de dirección completo. Vamos al texto. La frase en griego es esta: me aisenenkes hemas eis peirasmon. No nos introduzcas en la tentación. Fíjate en el verbo eisfero. Significa introducir, llevar dentro, hacer entrar. No dice no nos dejes caer. No dice no permitas que cedamos. Dice literalmente no nos metas ahí. No nos lleves a ese lugar. Y esa diferencia no es menor. Cuando la oración dice no nos dejes caer, el énfasis está en nosotros, en nuestra debilidad, en nuestra tendencia a tropezar. Le estás pidiendo a Dios que te sostenga para que no caigas. Pero cuando dice no nos introduzcas, el énfasis cambia completamente. Ya no habla de tu debilidad. Habla de dirección. Habla de quién te lleva a dónde. Y aquí es donde la frase se vuelve incómoda de verdad. Porque la pregunta que el texto planta sin pedirte permiso es esta: ¿puede Dios introducirte en la prueba? Porque si la respuesta es no, esta frase no tiene ningún sentido. ¿Para qué pedirle a Dios que no haga algo que no puede hacer? Y si la respuesta es sí, tienes un problema teológico serio. Las 2 opciones son incómodas, y las 2 están dentro del texto. Pero antes de resolver eso, hay que entender la otra palabra clave de la frase, la que traducimos como tentación. Esa palabra en griego es peirasmos, y peirasmos no significa solo algo malo que te atrae hacia el pecado. Eso es demasiado estrecho. Peirasmos significa prueba, test, situación límite, momento en el que eres llevado al extremo de lo que puedes soportar. Puede ser una tentación moral, puede ser una prueba de fe, puede ser una crisis que te pone contra la pared. La misma palabra cubre todo ese espectro. Y esto no es un detalle menor, porque cambia la oración entera. Ya no estás pidiendo,
Dios, no me dejes ceder ante las cosas malas. Estás pidiendo algo mucho más honesto. Dios, no me metas en situaciones que me van a superar. Eso es reconocer algo que cuesta decir en voz alta, que hay pruebas que te romperían, que hay escenarios en los que fallarías, que no confías en ti mismo ante determinadas circunstancias. Eso no es la oración de los fuertes. Es la oración de alguien que se conoce de verdad. Pero falta una pieza, la más incómoda de todas. Porque ahora tenemos un problema teológico serio que no puedes ignorar. Si le pides a Dios que no te introduzca en la prueba, eso implica que Dios podría hacerlo. Y aquí el Nuevo Testamento se pone incómodo consigo mismo. La Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice esto con una claridad brutal. Cuando alguien sea tentado, no diga, Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate, Santiago no dice, Dios raramente tienta. Santiago dice, Dios no tienta a nadie, categórico, sin excepciones. Y entonces vuelves al Padre Nuestro, y encuentras a Jesús enseñándoles a sus discípulos que le pidan a Dios que no los meta en la prueba. Ahora tienes dos cosas al mismo tiempo. Jesús enseñándote a pedir que Dios no te introduzca en algo. Y Santiago diciéndote que Dios no hace eso. Y las dos están en tu Biblia. Eso es tensión cognitiva real. Y hay quien ha usado ese choque para atacar la coherencia del Nuevo Testamento. Pero el problema no es la contradicción. El problema es que estamos leyendo con categorías demasiado simples. Fíjate bien en esto. Hay algo que los textos bíblicos distinguen con cuidado y que las traducciones modernas han aplastado. La diferencia entre tentar y permitir. Dios no genera tentaciones, no fabrica trampas, no diseña escenarios para que caigas. Eso es lo que Santiago está diciendo, y tiene razón. Pero el marco bíblico completo, desde el libro de Job hasta las cartas de Pablo, establece algo diferente y más complejo, que nada en la vida de un creyente escapa al conocimiento y al permiso de Dios. El libro de Job es el ejemplo más dramático. Dios no es el autor de los sufrimientos de Job, pero sí es el que permite que ocurran. Establece límites, ejerce control. No fabrica el mal, pero tampoco está ausente de lo que sucede. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice algo que conecta directamente con la oración del Padre Nuestro. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. No más allá de lo que podéis soportar. Esa frase asume que hay pruebas que sí podrían superarte, que el límite existe y que Dios lo gestiona. Entonces, la oración de Jesús no implica que Dios tiente directamente. Implica que Dios es el árbitro de hasta dónde puede llegar la vida y que le puedes pedir que no te coloque en los escenarios que te destruirían. Santiago dice, no le eches la culpa a Dios de tus tentaciones. Tus propios deseos son la fuente del pecado. Jesús dice, y al mismo tiempo reconoce ante Dios que hay pruebas que te superarían, y pídele que no te lleve ahí. No son contradictorios, son complementarios, dos movimientos distintos de la misma oración honesta. Pero hay todavía una capa más, y es la que más duele. Vuelve a la frase, pero entendiéndola ya. No nos introduzcas en la prueba. Fíjate en lo que implica el hecho de que Jesús te haya enseñado a pedirle esto a Dios. No te está enseñando a pedir fuerza para superar cualquier prueba. No te está enseñando a pedir valentía para enfrentarte a todo. Te está enseñando a pedir que no llegues a ese punto. Eso es radicalmente distinto de cómo muchas personas han entendido la espiritualidad cristiana. La narrativa popular dice,
Pídele a Dios fuerzas. Pídele que te haga más fuerte. El versículo más compartido de toda la Biblia, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se ha leído durante décadas como si significara que con Dios eres indestructible. Pero la oración que Jesús enseñó dice algo completamente diferente. Dice, soy frágil, hay pruebas que me romperían. No quiero llegar a ese escenario, y te pido que no me lleves ahí. Es una oración de lucidez, no de debilidad. Es reconocer ante Dios que no confías en ti mismo, que conoces tus propios límites mejor que nadie. En el huerto de Getsemaní, Jesús les dice a sus discípulos, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para no entrar. No para salir victoriosos si entráis. Para no entrar. La espiritualidad bíblica real no romantiza la prueba. No busca el sufrimiento. No dice, ponme a prueba, Dios, para demostrar de qué estoy hecho. Dice lo contrario. No me pongas en situaciones que me van a superar, porque sé que soy capaz de ceder. Y eso conecta con algo que Pedro vivió en carne propia. Pocas horas antes del arresto, Pedro le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Confianza total, seguridad absoluta, ningún rastro de duda. Y esa misma noche lo niega 3 veces. Pedro no entró en oración pidiéndole a Dios que no lo llevara a la prueba. Pedro entró en la prueba con arrogancia y salió roto. La oración que Jesús enseñó es la oración que Pedro no hizo esa noche. ¿Cuántas veces has rezado el Padre Nuestro repitiendo esa frase de memoria, convencido de que ya sabes lo que significa? Porque si la dices entendiéndola de verdad, es una de las oraciones más humildes que pueden salir de tu boca. No estás diciendo que eres fuerte. Estás diciendo que sabes exactamente cuándo y cómo podrías fallar. Y le estás pidiendo a Dios que no te ponga en ese lugar. Eso solo lo dice alguien que se conoce de verdad. Si esto te está haciendo replantearte cómo rezas, suscríbete, porque el Padre Nuestro no es la única oración que estás rezando sin entender lo que dices. Hay textos que llevas años repitiendo sobre una base que no es la que crees. Alguien puede escuchar todo esto y pensar, es un matiz interesante, un ajuste de vocabulario. No, cambia todo. Y voy a explicarte exactamente por qué. Primero, cambia cómo entiendes las pruebas cuando llegan. Si has rezado el Padre Nuestro pensando que le pedías a Dios que te protegiera de los errores morales, entonces, cuando llega una crisis real, una pérdida devastadora, una traición, una enfermedad que no tiene sentido, no sabes qué hacer con eso. No encaja en tu oración. Tu fe no tenía vocabulario para ese escenario. Pero si entiendes que la oración abarca el espectro completo del peirasmos, la prueba, el test, la situación límite, entonces sí tienes un marco para esas experiencias. Has reconocido de antemano que existen. Y si llegan de todas formas, sabes que no estás fuera del radar de Dios. Segundo, cambia cómo entiendes tu propia fragilidad. Una de las mentiras más peligrosas que circula dentro del mundo cristiano es que la fe madura equivale a invulnerabilidad espiritual, que si crees de verdad, no caerás, que los problemas son señal de poca fe. Esa mentira no viene del Nuevo Testamento, viene de la cultura del éxito aplicada a la religión. Pablo escribe en Romanos 7, «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Un apóstol, uno de los pilares del cristianismo primitivo, y admite que su voluntad no siempre le obedece. La oración del Padre Nuestro encaja exactamente en esa visión.
No te pide que te hagas más fuerte, te pide que seas honesto, que reconozcas ante Dios dónde están tus límites reales. Tercero, y quizás lo más importante, cambia la naturaleza de la relación con Dios que implica esa oración. No estás rezando a un Dios distante que observa desde fuera cómo te va. Estás rezando a alguien que tiene control sobre los escenarios de tu vida, que decide, dentro de esa soberanía que la Biblia le atribuye, hasta dónde llegan las pruebas, y a quien le puedes pedir, con total franqueza, no me lleves a los que sé que me superarían. Esa es una relación de confianza real, no de performance, no de apariencias, no de todo va bien, gracias a Dios. Es la relación de alguien que se presenta delante de Dios con sus límites visibles y dice, sabes lo que hay, no me lleves más allá de lo que puedo. Eso no es debilidad espiritual, es la forma más honesta de orar. La próxima vez que reces el Padre Nuestro, llegará un momento. Llegarás a esa frase y ya no vas a poder decirla igual, porque ahora sabes lo que significa. No estás pidiendo que Dios te haga invencible. No estás pidiendo que te blinde contra las tentaciones. Estás diciendo algo mucho más profundo, mucho más honesto. Le estás diciendo a Dios, hay escenarios que me superarían. Hay versiones de mi vida en las que fallaría. No confío en mí mismo ante ciertas pruebas, y te pido que no me lleves ahí. Eso solo lo dice alguien que se conoce de verdad. Eso solo lo dice alguien que confía de verdad, no en su propia fortaleza, en el control de Dios sobre las circunstancias, porque ya no estás repitiendo una oración, estás exponiendo tus límites delante de Dios, y eso no se puede decir en automático. Entender mal la Biblia no es un error pequeño. Es vivir toda tu fe sobre una base que no es la que crees que es. Hoy hemos movido una de esas bases. Quedan muchas más. Suscríbete, porque hay frases en tu fe que llevas años repitiendo sin saber lo que estás diciendo. Y algunas te cambian más de lo que esperas cuando las entiendes bien. Hasta el próximo capítulo.